tengan todas y todos ustedes, con fundamento en los artículos 16, numeral quinto, 82, fracción tercera, 93, fracción primera, 96, 98, fracción primera y 99, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7, fracciones 1, 2, 3 y 4, 11, numeral 1, fracción 2, 16, numeral 5 y artículo 19, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 0:15 de este 30 de abril de 2024, me permito dar por iniciada la primera sesión pública extraordinaria con carácter de urgente de este Consejo Municipal Electoral. Le solicito en ese sentido, secretaria, proceda a realizar el registro de asistencia y en su caso hacer la declaración del quórum legal. Buenas noches. A la integración del Consejo Municipal Electoral, en virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indique que se encuentran conectados a la sesión. Consejero presidente Marcos Mora Medina. Presente y conectado a la sesión. Consejera Adriana Covarrubias López. Presente y conectada a la sesión. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. Presente y conectado a la sesión, secretario. Consejera Abril Mariluz Cervantes Aviles. Presente y conectada a la sesión, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca. Presente y conectado a la sesión, secretaria. Me gustaría ver si me puede confirmar si me escucha. Sí, sí lo escucho. Excelente, gracias. Representaciones de los partidos políticos. Por parte del Partido Acción Nacional, Salvador García Velasco. Julio César López Hernández. Presente y conectado a la sesión. Por el Partido Revolucionario Institucional, José Luis García Castillo. Presente y conectado a la sesión. Por el Partido de la Revolución Democrática, Antonio Guerrero García. Presente y conectado a la reunión. Del Partido del Trabajo, Luis Eduardo Pérez Mesa. Buenas noches, presente, conectado a la sesión. Partido Verde Ecologista de México, Luis Eduardo Rodríguez Mesa. Hola, buenas noches, presente y conectado a la sesión. Partido Movimiento Ciudadano, Guillermo Valenzuela Amador. Miguel Enrique González de la Cruz. Por el Partido Morena, Javier Eduardo del Hoyo Mendoza. Presente y conectado a la sesión, secretario. Por el Partido Nueva Alianza Nayarit, Lidice Selene Flores Solórzano. Presente y conectada a la sesión. Por el Partido Movimiento Levántate para Nayarit, José Francisco Núñez de León. Presente y conectado a la sesión, secretaria. Por el Partido Fuerza por México Nayarit, Wilber Rodrigo Gamboa Hernández. Presente y conectado a la sesión. Por el Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, José Ricardo Seca Corrales. Juan Enrique Cepeda Cervantes. Buen día a todos. Presente y conectado a la sesión, secretario. Gracias. Doy cuenta, presidente del Consejo Municipal Electoral, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria de carácter urgente existe una asistencia inicial de 17 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo a la de la voz, por lo que, en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Dado que estamos en una sesión virtual, le solicito haga del conocimiento a la integración de este Consejo Municipal Electoral de las reglas fundamentales con las que estaremos operando en esta sesión. Con gusto. Es importante mencionar que a la integración de este Consejo Municipal Electoral, las siguientes indicaciones de logística para poder conducir de la mejor manera esta sesión virtual. Número 1. Su micrófono debe estar desactivado.
mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. Número 2. Ustedes podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Número 3. El anfitrión de la sesión podrá activarlo y desactivarlo en caso necesario. Número 4. Durante el desarrollo de la videoconferencia deberán tener su cámara de video activa. Número 5. Se deberá solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de la videoconferencia a través de la aplicación Levantar la mano, preferentemente antes de concluir cada intervención. Número 6. Las votaciones serán nominales, es decir, se solicitará a cada uno de ustedes el sentido de su voto, para lo cual, al escuchar su nombre, podrán manifestarse a favor o en contra, activando su micrófono a través de la plataforma de videoconferencia. Número 7. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión. Asimismo, al estar en una sesión en modalidad virtual, con fundamento en el artículo 7º, numeral 1º, fracción 28ª del citado reglamento de sesiones, designo al consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye secretaria para que realice las votaciones de forma nominal en términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden del día. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de orden del día circulado para esta sesión, en caso de que exista alguna participación en primera ronda. Advierto que la consejera Abril Cervantes levantó su mano en primera ronda. Adelante, consejera Abril. Sí, buenas noches a todos los integrantes y las integrantes de este consejo. Presidente, yo sí quiero solicitarle de manera muy respetuosa que se ha modificado el orden del día de esta sesión para que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de mayoría relativa de la candidatura común Una Nueva Alianza para Levantar Nayarit, listado en el número 6 del orden del día, sea el último asunto a tratar, en virtud de que en el Consejo Local se acaba de tener una sesión para dictaminar sobre el tema de paridad respecto del partido Movimiento Levántate para Nayarit. Excelente, consejera. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda, consejero Jorge Miramontes, adelante. Creo que tiene su micrófono apagado, consejero, una disculpa. Gracias, muy amable. Yo me sumo también a la petición de la consejera Abril, porque creo conveniente, debido a la razón que ya ella enunció, que nos dé un poquito más de tiempo moviéndola hacia la posición última o la posición octava de la orden del día que tenemos elaborada. Entonces, coincido con la licenciada Abril. Creo que es lo más conveniente. Gracias. Adelante, consejero Jorge. Consejera Adriana, en uso de la palabra en segunda ronda. Hola, buenas noches. Coincido con los compañeros consejeros Abril Cervantes y Jorge Miramontes en la modificación de la orden del día del punto 6, trasladarlo al penúltimo. Gracias. Gracias, consejera Adriana. En tercera ronda, no advirtiendo más intervenciones, aprovecho en tercera ronda para también posicionarme sobre el punto que ha comentado la consejera Abril. En el mismo sentido,
yo me sumaría al planteamiento de mis compañeras y compañeros consejeros de mover, si no existiera inconveniente, el punto del orden del día que se refiere a la aprobación de la candidatura común, en virtud de que hace unos minutos acaba de concluir la sesión del Consejo Local en la que se aprueba el dictamen de paridad. En tal virtud, también como presidente de este cuerpo colegial, estoy muy al pendiente, aquí justo al mismo tiempo que estoy en la sesión con ustedes, estoy atento a la notificación que podamos tener del acuerdo aprobado para poder tener tiempo y advertir el resultado notificado oficialmente y que eso nos permita pues poder votar con pleno conocimiento de causa ese acuerdo en específico, ¿no? Muy bien. Entonces, pues no habiendo más intervenciones, le solicito a la secretaria somete en votación nominal la aprobación del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente Marcos Mora Medina. Secretaria, que creo que la consejera Abril está levantando la mano. Adelante, consejera Abril. Sí, discúlpame, nada más para precisar, va a tomar primero la votación del orden del día conforme fue circulado y después con la modificación que solicitamos, o va a pasar directo a tomar la votación ya con la modificación. Gracias, consejera, por la precisión. Entendería que estaríamos haciendo la votación con la propuesta que usted somete a consideración, simplemente para que quede asentado en la grabación y también en actas, ¿no? Que es en ese sentido. Adelante, secretaria. Someto entonces la votación nominal a la aprobación del orden del día con la consideración de la consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. Consejero presidente Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretario. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Gracias. Consejero Carlos Montes de Oca. A favor, secretaria. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado con las consideraciones por parte de la consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Tepic, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación nominal si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretaria, proceda a formular en votación nominal la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar solamente y directamente a la consideración de los mismos. En este sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación nominal y procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor, secretaria. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretario. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca. A favor, secretaria. Gracias. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejero presidente, ¿me permite dar una cuenta? Adelante, secretaria. Siendo a las 12 horas con 25 minutos, se conectó el representante
del Partido Movimiento Ciudadano Guillermo Valenzuela Amador, por lo que procedería a la toma de protesta. Gracias, secretaria. Licenciado Guillermo, muy bien. Bienvenido, licenciado Guillermo. En virtud de que hoy celebramos la primera sesión pública ordinaria urgente de este Consejo Municipal Electoral y de conformidad con lo establecido en los artículos 98, fracción 17 y 107, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5 y 7, numeral 1, fracción tercera del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se procede a la toma de protesta de los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, por lo que les solicito a todas y a todos ponernos de pie y a quien tomará protesta activar su cámara y micrófono. Ciudadano representante del partido político Movimiento Ciudadano Guillermo Valenzuela Amador. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a usted si protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral local y desempeñar leal y patrióticamente la función que le ha sido encomendada por su partido político como representante ante este Consejo Municipal Electoral. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el Estado de Nayarit y sus municipios se lo reconozcan, si no, que se lo demanden. Bienvenido al seno de este Consejo Municipal. Les ruego, por favor, les ruego a todos tomar asiento. Gracias, señor presidente. Bienvenido. Adelante, secretario. Gracias. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo al Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registros de candidaturas de mayoría relativa por la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, para contener en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden referido. Muy bien. Confirmo, no se recibieron observaciones. Perdón, creo que levantó la mano el ciudadano Antonio Guerrero. Adelante, en primera ronda. En ese sentido, abrimos las rondas de intervención. Ciudadano Antonio Guerrero, adelante, por favor. Nada más para comentar que en el proyecto presentado no estaba completa la relación de las 11 demarcaciones. Estaba ausente, estaba nada más hasta la 10ª. Entonces, no sé si ya hayan corregido esa omisión. Tomamos nota hasta la 10ª, nos dice. Tomamos nota para, en su caso, hacer la corrección y la precisión de algún error involuntario que se pueda presentar en el caso específico del Partido de la Revolución Democrática. Secretaria, no sé si usted tenía registro previo a la sesión de esta observación. ¿Hicimos algún cambio? No, sí, ya lo chequé. Es referente a la demarcación 11, ¿verdad, ciudadano? O el que no se agregó. Sí. Así es. Sí. Ok. Confirmando entonces la omisión, haremos la incorporación correspondiente en los términos que recibimos la solicitud respectiva. Siendo importante mencionar que el Partido de la Revolución Democrática cumplió con todos los requerimientos que recibimos sobre todas las candidaturas. En segunda ronda. En tercera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación nominal la aprobación del proyecto con los cambios
con los comentarios indicados por el ciudadano Antonio en cuanto a la incorporación de la posible omisión a la que hace referencia. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, porque se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de mayoría relativa de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, para contener con el proceso electoral local ordinario de 2024, con las observaciones por parte del ciudadano Antonio Guerrero García del Partido de Revolución Democrática, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretaria. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca. A favor, secretaria. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que ha sido aprobado el proyecto por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de mayoría relativa de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos PT, Partido Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por México Nayarit, para contener el proceso electoral local ordinario 2024. Informo, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, que sí se recibieron observaciones al proyecto referido, siendo por parte del representante del Partido del Trabajo y por parte del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, secretaria. En ese sentido, advertimos que las observaciones que recibimos por parte del Partido del Trabajo y el mencionado también del Partido Verde Ecologista de México fueron atendidas o serán atendidas en razón de ser correcciones de forma involuntaria, ¿cierto, secretaria? Únicamente para precisar las modificaciones. Sí, así es. Haciendo la corrección en el Partido Verde en las demarcaciones y por parte del Partido Verde Ecologista en la parte del sobrenombre. Del Partido del Trabajo se hace la aclaración en el acuerdo que la demarcación 4 le corresponde a Partido del Trabajo y la demarcación 5 al Partido Morena. Bien, entonces es una precisión en cuanto a la identificación del origen de las postulaciones para cada demarcación, y en el caso del Partido Verde es la incorporación de un sobrenombre que fue solicitado y que en el dictamen por una omisión involuntaria no incluimos el sobrenombre que se había solicitado en esa solicitud respectiva, siendo una observación de forma. En ese sentido, habiendo hecho esta aclaración, someto a consideración el proyecto de acuerdo con las observaciones precisadas, en el sentido de si alguna consejera, consejero o algún representante de algún partido político desea hacer alguna manifestación sobre este proyecto de acuerdo. En virtud de no haber intervenciones, lo solicito, secretaria, somete en votación nominal la aprobación del proyecto con los cambios de forma, las observaciones recibidas por parte de los institutos políticos mencionados. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo
del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de mayoría relativa de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por México Nayarit, para contener el proceso electoral local ordinario 2024 con los cambios realizados de forma. Por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretario. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca Montes de Oca. A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal Electoral de Tepic, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo al Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de mayoría relativa del partido político Movimiento Ciudadano, para contener el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En ese sentido, someto a su consideración el proyecto de acuerdo referido. En caso de que alguna de los presentes desee hacer uso de la palabra o alguna manifestación. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, somete en votación nominal la aprobación del proyecto. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas de mayoría relativa del partido político Movimiento Ciudadano, para contener en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que procederé al tomar el sentido de su voto. Consejero Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor, secretaria. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretaria. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca Montes de Oca. A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que ha sido aprobado el proyecto por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral de Tepic y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal Electoral, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, haciendo la acotación que el inmediato posterior es el que vamos a pasar al último punto, según lo aprobamos hace unos instantes. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas del partido político Redes Sociales Progresistas de Nayarit, para contener el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que no se recibieron observaciones al proyecto de orden referido. Gracias, secretaria. En ese sentido, pongo a consideración de todas y todos ustedes el proyecto de acuerdo mencionado. En caso de que alguno desee hacer uso de la palabra, en primera ronda, licenciado Juan Cepeda, adelante.
Sí, buenas noches. Veo en los proyectos que se entregaron por nuestro partido las 11 demarcaciones, pero observo en la tabla que no viene lo que es la 10ª, la 11ª demarcación. Un segundo, ¿eh? Muy bien. En segunda ronda. En tercera ronda. Estoy en tercera ronda. Solicitaré el uso de la palabra para dar la respuesta al ciudadano representante. Comenta que se omitieron demarcaciones. Entiendo, yo estoy revisando aquí el acuerdo que se circuló y en el resolutivo 1, página 27, advierto que la demarcación 11, William Alfredo Aguiar Carrillo, es el propietario y Juan Manuel Maldonado Valenzuela sería el suplente, siendo esa la información correcta que tenemos. Bien. Habiendo hecho la precisión correspondiente y no sabiendo si existe alguna intervención adicional en tercera ronda, en virtud de no haber más intervenciones, le solicito, secretaria, somete en votación nominal la aprobación del proyecto referido. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de candidaturas del partido político Redes Sociales Progresistas Nayarit, para contenerla en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor, secretaria. Consejero Juan Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca. A favor, secretaria. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal Electoral de Tepic y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de mayoría relativa de la candidatura común una nueva alianza para levantar Nayarit, integrada por los partidos políticos Movimiento Levántate para Nayarit y Nueva Alianza Nayarit, para contener en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que sí se recibieron observaciones al proyecto referido por parte del partido Nueva Alianza. Gracias, secretaria. Asimismo, y en ese sentido de haber recibido observaciones por dicho instituto político, someto a su consideración el proyecto de acuerdo referido, haciendo la aclaración de que en este momento nos estaríamos entrando en la discusión y análisis del proyecto de acuerdo de candidaturas para representación proporcional, que es un acuerdo único que engloba a todos los partidos, coaliciones y candidatura común en un solo acuerdo. En ese sentido, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido, abriendo las intervenciones en primera ronda. El licenciado José Francisco Núñez.
en el uso de la palabra en primera ronda. Sí, licenciado. Nada más, o sea, como no tenemos a la vista o a la mano el acuerdo que se haya tomado en el Consejo Estatal, desconocemos cómo quedó finalmente el orden de aprobación de las candidaturas de la Alianza por Candidatura Común, ya que había pues en el proyecto que se envió, había 3 demarcaciones que estaban sin registro. Entonces, yo no sé qué acuerdo se tomó ya en torno a estas candidaturas. Si ya hay algún orden para incorporarlos o se hizo algún cambio, si ustedes nos lo pueden notificar o esperamos. Recibida la consulta, ciudadano José Francisco, en un momento daré respuesta. En primera ronda. En segunda ronda. Consejero Miramontes, creo que tiene el micrófono activado. El representante del PRI también me parece que tiene el micrófono activado. No sé si es solicitud de uso de la palabra. Entendería que no. En tercera ronda, me permito hacer uso de la palabra en relación al posicionamiento del licenciado José Francisco, representante del partido Movimiento Levántate para Nayarit, para comentar que en efecto, hace unos minutos, desde las 10:30 aproximadamente y hasta antes, pocos minutos antes de las 12, el Consejo Local Electoral estuvo sesionando, abordando el tema del dictamen de paridad, concretamente para el movimiento, para el partido político Movimiento Levántate para Nayarit. En tal virtud, yo estoy en este momento, al mismo tiempo que en la sesión, como se los comentaba, revisando mi bandeja de correo electrónico para saber si recibo alguna notificación en torno al acuerdo aprobado. Llegado a este punto, advierto que no he recibido ninguna notificación para conocer el contenido oficial de dicho acuerdo, por lo que estaría proponiendo que la aprobación que hagamos en este momento del acuerdo de candidaturas para representación proporcional, lo hagamos con la salvedad de que se pueda contrastar el resultado del dictamen final emitido por el Consejo Local con la aprobación que nosotros hagamos en ese sentido. Es decir, nosotros estaríamos partiendo del principio de aprobar lo que tenemos, con lo que tenemos a la vista, para cumplir con el término legal que tenemos, y al mismo tiempo estaríamos haciendo la salvedad de dejar bajo reserva el resultado del dictamen, del cumplimiento del dictamen de paridad, para que se puedan perfeccionar los registros que nosotros estemos autorizando, y al contrastarse con el resultado del dictamen o del engrose, porque hubo, entiendo, modificaciones según pude seguir la sesión, del engrose de la versión final de ese dictamen. Perdón, nada más para que me quede claro. Entonces, ¿se estaría aprobando bajo reserva de los resultados de la sesión del Consejo Estatal? Exacto. Sí. Exacto, sí. La sesión ya se dio, ya hubo una votación, entiendo que se aprobó, pero no tenemos el engrose de la versión final, digamos, para validar que en efecto todo se cumplió y poder transitar. Entonces, estaríamos aprobando, dejando la reserva a que se haya cumplido con el requerimiento hecho en materia de paridad. Ok, gracias. En el uso de la palabra, el ciudadano Julio César López. Presidente, entonces, al respecto del mismo dictamen, ¿estaríamos aprobando, el Consejo Municipal estaría aprobando única y exclusivamente lo ya presentado, dejando a salvo modificaciones que se pudieran hacer más adelante?
Únicamente esto aplicaría, todos los partidos ya tienen un dictamen de paridad. El único que había quedado pendiente el día de ayer era Movimiento Levántate para Nayarit. Lo que estaríamos aprobando en consecuencia sería el acuerdo que circulamos en sus términos, y en el caso específico del Movimiento Levántate para Nayarit habría una reserva, que es que hayan cumplido con el dictamen de paridad y que este sea favorable para que se pueda perfeccionar la autorización de los registros. Esto solamente en tratándose de dicho partido político. Los demás estarían, pues, no tendrían problema en cuanto al dictamen de paridad, porque es el que recibimos el día de hoy por ahí de la 1:20, 2 de la tarde, y con el que pudimos trabajar la actualización de los proyectos. Muchas gracias. En ese sentido, en el engrose de este dictamen que estaríamos aprobando, si me lo permiten, propondría que una vez que podamos actualizar o cotejar esa reserva de que se cumplió con el dictamen de paridad, que se pueda hacer un engrose de ese proyecto en el que incorporemos los antecedentes de fundamentación y motivación adecuados que permitan advertir el resultado de dicho procedimiento. Advierto el representante del Partido Revolucionario Institucional, que tiene el micrófono activado, desea hacer uso de la palabra. Entiendo que no es el caso y me gustaría someter a consideración una última precisión. El partido político Nueva Alianza Nayarit presenta una situación particular con una de sus candidaturas. La situación particular que presenta es que en alguno de los requisitos, la candidatura, me parece que es la fórmula cuarta de representación proporcional, no presentó ni en el primer momento ni en el requerimiento el documento que se refiere a la constancia del Tribunal Superior de Justicia, por el cual se cumple o se deja constancia de que no se tiene una sentencia firme o condenatoria por algún delito. En tal virtud, y entendiendo que los ciudadanos, son dos ciudadanos, en este caso ciudadanas que están afectados por esta situación, pues en efecto cumplieron el procedimiento interno de selección ante el partido político, y según diversas conversaciones que hemos tenido con el instituto político referido, Nueva Alianza, es el partido político quien asumiría la responsabilidad de que en su caso no se logró presentar a tiempo este documento, pero adoptando un criterio, me gustaría someter a su consideración de todos ustedes, consejeras y consejeros, en aras de no afectar el adecuado uso de los derechos político-electorales de los ciudadanos de este partido político Nueva Alianza, que ya desarrollaron su proceso interno de selección de manera adecuada, aplicando una interpretación conforme en atención al principio pro persona y garantizando los derechos políticos electorales de estos ciudadanos. Quisiera someter a consideración de ustedes, haciendo el apercibimiento al partido político Nueva Alianza para Nayarit en relación al incumplimiento dentro del plazo de este requisito, que podamos adoptar un criterio de oportunidad, si así estuvieran de acuerdo las consejeras y consejeros, para en este caso aprobar esta candidatura con la salvedad de que estas personas puedan presentar en breve término la constancia a la que hace falta, y en el entendido que el Consejo Local Electoral es responsable de hacer, conforme a los lineamientos de registro, una segunda verificación de cumplimiento de requisitos. Entonces, haciendo estas salvedades y poniendo a su consideración este punto en relación a la candidatura de representación proporcional que presentan estos problemas, quisiera advertir y someter a consideración de ustedes, consejeras y consejeros, este punto en caso de que ustedes tuvieran alguna manifestación. En virtud de no haber intervenciones adicionales y teniéndose por agotadas, le solicito, secretaria, somete en votación nominal la aprobación del proyecto, solicitando
que la votación se pueda hacer en los términos solicitados por esta presidencia en relación a la candidatura Nueva Alianza para Nayarit. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud del registro de las candidaturas por el principio de representación proporcional. ¿Es correcto, consejero presidente? Sí. Coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integradas por los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos políticos Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Morena y Partido Fuerza por México. Candidaturas del Partido Movimiento Ciudadano y la candidatura común, una nueva alianza para levantar Nayarit, integrado por los partidos políticos Partido Nueva Alianza Nayarit y Partido Movimiento Levántate para Nayarit, para contener el proceso electoral local ordinario 2024 con las precisiones realizadas. Por lo que se procederá a tomar el sentido de su voto. Consejero Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca. Secretaria, perdón, sí, sería mi voto en el sentido a favor, pero sin las correcciones que el consejero presidente ha solicitado. Es decir, no sé si se puede hacer un voto particular o en cualquier caso tendría que votar en contra todo. No, puede votar en voto particular. Perfecto, particular entonces. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos, por mayoría de votos, con 4 votos generales y 1 particular por parte del consejero Carlos Montes de Oca. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal Electoral, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor, que es el referido a la candidatura común. Página 13. El siguiente punto de orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de mayoría relativa de la candidatura común, una nueva alianza para levantar Nayarit, integrada por los partidos políticos Movimiento Levántate para Nayarit y Nueva Alianza Nayarit, para contener el proceso electoral local ordinario 2024. Informo que sí se recibieron observaciones al proyecto referido por parte del Partido Nueva Alianza Nayarit. Gracias, secretaria. Asimismo, pongo a su consideración de todas y todos el proyecto referido y en virtud de haber recibido observaciones del Partido Político Nueva Alianza para Nayarit, entendería que estaré abriendo el micrófono. Ciudadana representante. Sí, muchas gracias, licenciado. Buenos días. Presidente, secretaria, consejeros y representantes de los partidos políticos. Mi intervención es respecto a la improcedencia de la solicitud de registro de las regidurías de mayoría relativa por las demarcaciones, que es la 2, que es propietaria y suplente, 5 y 10 propietarias, de una nueva alianza para levantar Nayarit de los partidos políticos Movimiento Levántate para Nayarit y Nueva Alianza. Si bien es cierto que la autoridad electoral realizó los requerimientos por correo electrónico, y su cumplimiento dentro del plazo de 48 horas para que subsanara las omisiones detectadas. Un obstáculo fue la carga burocrática en las instancias administrativas que emiten constancias diversas, generó cierto retraso para cubrir con oportunidad el requerimiento.
Por lo tanto, venciéndose el término para presentar las constancias de residencia el día viernes 26 de abril y se presentó el día siguiente, el sábado 27 de abril, recibiéndonos de manera extemporánea las constancias de residencia, cumpliendo con 13 requisitos de los 14. La ciudadanía nayarita tiene los siguientes derechos: participar a cargos de dirección y a postularse para ser presentados como candidatos o candidatas, y que por un error u omisión se vulnere el derecho de la ciudadanía a ser votada y a la libre expresión de la voluntad del electorado. Un documento, en este caso una constancia de residencia extemporánea, no puede estar por encima de los derechos a ser votados, misma que no vulnera las elecciones. Apelo a que la ciudadanía debe gozar del derecho y la oportunidad de votar y ser elegida, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Mientras este proyecto no se apruebe, se puede cambiar, apelando en este momento a los consejeros y a las fuerzas políticas para que en consenso se pueda ser sometido a consideración la aprobación de registro de las regidurías de mayoría relativa de las demarcaciones 2, 5 y 10. Esa es mi postura, licenciado. Muchas gracias. Gracias a usted, ciudadana representante. ¿Alguna otra representación que desea hacer uso de la palabra en primera ronda? El ciudadano Julio César López. Gracias, presidente. En total apoyo al Partido Nueva Alianza Nayarit. A lo largo de los registros, en registro civil, actas de nacimiento, para las constancias de residencia, el trámite se ha retrasado y, tal como lo dice la representante, no es justo que por un trámite burocrático, meramente burocrático, se pudiera perder estos registros. En ese sentido, mi aportación de apoyar a la propuesta de la representante, al igual les sugiero a los consejeros que, como se aprobó el dictamen anterior donde se pidió la consideración, este dictamen también vaya en el mismo sentido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, ciudadano Julio César. Consejera Abril Cervantes, en uso de la palabra en primera ronda. Muchas gracias, consejero presidente. Buenos días. Ahora, mire, me gustaría manifestar que en congruencia con la votación del documento que mencionaba el ciudadano representante de Acción Nacional, pues mi voto también sería en ese sentido. Es cierto, es un requisito de legalidad, pero al igual que en el acuerdo que refería, pues se va a ponderar, ¿no?, el principio pro persona. Entonces, la manera de garantizar el correcto ejercicio o el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, creo que sería en ese sentido, ¿no? Entonces, desde ahorita yo manifiesto mi intención de apoyar que sea en el mismo sentido que el documento anterior. Muchas gracias. Gracias, consejera Abril. En primera ronda, ciudadano José Francisco Núñez, de León. Sí, en este caso, bueno, yo también estaría, si fue la extemporaneidad de un día y si se está dando esta apertura de revisar algunos procedimientos, pues yo creo que sí es factible que este caso también se incorpore en revisión de procedimientos para que se le dé cabida pues a la propuesta de aceptar los documentos y en su caso resuelvan en congruencia a lo que corresponda, licenciado, consejero. En ese sentido, pues yo me manifiesto en
pues en apoyo a la propuesta de ¿Por de qué? la compañera representante. Muchas gracias, ciudadano José Francisco. Recibimos su posicionamiento. Licenciado Guillermo, creo que tiene el micrófono activado. Acá estamos escuchando un poco de interferencia. ¿Desea usted hacer uso de la palabra? Sí, así es, señor presidente. Adelante, por favor, primera ronda. Sí, mire, mi intervención es en el sentido de que estoy de acuerdo con lo manifestado por el Partido Nueva Alianza, en el sentido de que no puede coactarse el derecho a participar en una elección por un documento que vaya, no es tan relevante como es la constancia de residencia, toda vez que esta se suple con el INE, que claramente establece la residencia de las personas, porque ahí viene el domicilio, etcétera, y es un documento oficial. Y además, pues el derecho, creo que debe de estar, el derecho a votar y ser votado, debe de estar por encima de un requisito, vaya, que se establece en los reglamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en total apoyo con el Partido Nueva Alianza para que puedan subsanar los detalles y se apruebe su proyecto de candidaturas, en el que por ahí les falló las constancias en las demarcaciones 2, 5 y 10. Entonces, nada más en ese sentido es mi intervención, señor presidente, y a los consejeros también, manifestarles nuestro apoyo para Nueva Alianza para que su registro sea aprobado. Es cuanto. Gracias, ciudadano Guillermo. En primera ronda, advierto que es posible que el consejero Miramontes desee hacer uso de la palabra. Sí, también muchas gracias. Adelante, consejero. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos, buenos días a todos. Y yo me sumo también a las expresiones de los representantes y representantes de partido que se han expresado y a también la participación de la consejera Abril en este caso, porque me parece que sería injusto el cortarles la participación y pues no tenemos ese derecho de limitarles su participación. Estaríamos resguardando de esta manera los derechos electorales tanto de los participantes en las diferentes demarcaciones como de los candidatos que van inclusive a votar por ellos. Entonces, creo que es justo que permitamos la participación de estos candidatos y candidatas, porque tiene razón el licenciado representante Guillermo, en el sentido en que pues, se puede sustituir, ¿verdad?, la constancia que les faltó introducir, que a final de cuentas la introdujeron extemporánea, pero pues se puede sustituir por el INE, ¿no? Entonces yo estaría también a favor de que participaran, ¿verdad?, los candidatos en las diferentes demarcaciones. Les agradezco su atención. Gracias, consejero Miramontes. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra en primera ronda sobre este punto? Ciudadano Luis Eduardo Pérez. ¿Qué tal? Con su permiso, consejeras, consejeros, yo sin duda apoyo también en todo momento los derechos de las personas, me ajusto también a los principios que protegen en un sentido más amplio. Sin embargo, como representante también de un partido donde una serie de ciudadanas y ciudadanos estuvieron haciendo grandes esfuerzos para poder cumplir en tiempo y forma con la documentación, nada más hago una invitación a mis compañeras y compañeros representantes a que también procuremos generar un poco más de impulso a los trámites que se vengan haciendo durante el proceso electoral para evitar este tipo de situaciones en las que posteriormente se tenga que reforzar algún criterio. Insisto, no es en un afán de limitar, creo es justo la participación de todas y todos, haciendo la precisión de que el tema de la constancia de residencia tampoco fue generalizada, sino es una condición para aquellas personas que no son originarias del lugar por el cual
están contendiendo. Entonces, pues es al final también un fin justificado el solicitarla, pero pues sí, entiendo también el tema de la burocracia y que a veces los trámites pueden jugarnos en contra en los tiempos. Esperemos que en lo posterior este tipo de situaciones no se vuelvan a dar, y yo lo digo en un sentido nada más de traer el sentir también de mis compañeras y compañeros que estuvieron muy atentos en sus tiempos y formas. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Luis Eduardo. En primera ronda, ¿alguien más que desea hacer uso de la palabra? Yo, consejero presidente. Adelante, consejero Carlos. Sí, antes de dar el sentido de mi voto, me gustaría puntualizar una cosa que han mencionado mis compañeros y compañeras presentes en la sesión. Se ha dicho que, como en el proyecto pasado, se debe actuar en congruencia y basarnos en el principio de pro persona. El tema es que yo considero que no es lo mismo exactamente el proyecto pasado y este actual, porque solo puntualizar que en el anterior, lo que se estaba solicitando y que no se presentó y que a la fecha aún no se ha presentado es una constancia donde nos verifique que no se cometió algún delito de importancia. Es decir, considero yo que en situación de gravedad es un papel de suma importancia para la seguridad de los ciudadanos y de las elecciones. Caso contrario en este proyecto, que es un tema que nada más te permite acreditar la residencia, y es un tema que tengo entendido que se presentó a destiempo. Es decir, no hay una omisión, no hay un error, simplemente fue pues una entrega a destiempo. Quiero decir con esto, unirme al llamado que se hizo con anterioridad, de pedirle a los partidos políticos, sus representantes, con todo respeto, claro, se entiende el tema de la burocracia, pero sí me gustaría pedir con todo respeto un poquito de más compromiso con el tema de la entrega puntual de documentos. Dicho esto, yo estoy totalmente a favor de la situación que se está pidiendo, que reflexionemos. Me parece que en este proyecto y en este caso debe prevalecer los derechos políticos electorales de las personas, tanto de votar como de ser votadas, ¿no? Solo quiero mencionar que, pues como dicen las convocatorias que se envían, en la democracia participamos todos y todas. Entonces, pues nada, mi sentido es en favor de que se le permita el registro de la candidatura. Es cuanto. Muchas gracias, consejero Carlos. En uso de la palabra, consejera Adriana, adelante. Hola, así es, me sumo a la situación que estamos compartiendo de reflexión, en donde es importante dar la oportunidad de registro, aun cuando las situaciones burocráticas a veces nos jueguen un poquito el cambio de rutina. Hay que hacer un poco más de compromiso, con todo respeto, como mencionaban mis compañeros. Sin embargo, creo que en la democracia todos participamos y es válido esto. Me uno a esa situación. Gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra en primera ronda? Quienes no hayan hecho hasta el momento uso de la voz en primera ronda. Sí, licenciado Luis Eduardo, ¿no? Sí, es correcto, presidente. Buenas noches, buenos días, compañeros. En el mismo sentido, no tenemos inconveniente con el tema de la candidatura, pero sí manifestarnos al respecto que las participaciones anteriores considero que debe ser un poquito más estricto el tema de el cumplimiento de los requisitos, porque si bien es cierto,
existe el derecho pues humano a votar, a ser votado, pues también debe de existir la responsabilidad y bueno, que no se genere un desorden, ¿no? Pues si no, nadie vamos a cumplir en tiempo, solicitando después, por argumento de burocracia y cualquier otra cosa, estar cometiendo el desorden en estos trámites, ¿no? Igual, adelante con la candidatura y gracias. Gracias, ciudadano representante. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra en primera ronda? Ciudadano Antonio Guerrero. Sí, Adelante. nada más me preocupa el asunto de que se quede el antecedente de estar de alguna manera, pues no cumpliendo como lo señala las convocatorias, ¿no? Sí me preocupa que no vaya a quedar ese antecedente y que luego después, por alguna razón u otra, se genere este tipo de situaciones, pues, ¿no? Sí me preocupa. Ojalá y no se repitan. Gracias, ciudadano Antonio. Recibido su comentario. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra en primera ronda? Quienes no lo hayan hecho hasta este momento. En segunda ronda. En segunda ronda, a mí me gustaría hacer uso de la palabra simplemente para hacer una intervención particular sobre los posicionamientos que ya se han mencionado aquí de forma precedente. Y en primer lugar, antes de referirme al posicionamiento sobre la solicitud del Partido Nueva Alianza Nayarit, quiero yo primero felicitar a todos los partidos políticos por el esfuerzo titánico que hicieron a través de sus representaciones y las instancias partidistas conducentes, pues para poder cumplir con tiempo y forma con todos los requisitos legales, como lo hicieron la gran mayoría, y además en atención a los requerimientos formales que hicimos también, pues la prontitud con la que fueron atendidos y desahogados cada uno de los requerimientos por todas y todas ustedes y los partidos políticos que representan. Reconocemos el esfuerzo en virtud, pues, de la labor titánica que puede representar acopiar en tiempo todos estos documentos, la relación de personas y todo lo que implica logísticamente. En el mismo sentido, pero a nivel interno en el Consejo Municipal Electoral, me gustaría hacer un especial reconocimiento y felicitación a la Secretaría de este Consejo Municipal Electoral de Tepic y a su equipo legal, al equipo jurídico, que se encargó de trabajar en el borrador y en la proyección de estos proyectos de acuerdos que estuvimos circulando con ustedes el día de hoy y muy pendientes de los acontecimientos que se fueron desarrollando en el seno del Consejo Local Electoral para hacer las adecuaciones correspondientes. En tal virtud, paso a referirme a la situación concreta que estábamos tratando en relación a la solicitud del Partido Nueva Alianza para Nayarit. En primer lugar, sumarme al llamado y como presidente de este Consejo Municipal Electoral, hacer un apercibimiento público en esta sesión grabada y que está siendo transmitida, pues para invitar a todos los partidos políticos, en este caso concretamente al Partido Político Nueva Alianza de Nayarit, a ser muy cuidadosos con el cumplimiento de los plazos en los términos legales correspondientes, porque, bueno, esto implica en estricto sentido que si no estuviéramos ejerciendo un criterio de oportunidad, pues con toda razón esas candidaturas puedan verse afectadas en el correcto ejercicio de sus derechos político-electorales y con ello el derecho a ser votadas, ¿no? Habiendo desahogado procedimientos internos de selección conforme a las normas estatutarias del partido político. En este caso, yo me sumo al planteamiento en el sentido de darle para adelante a las candidaturas, teniendo en cuenta que si bien la entrega de los documentos es extemporánea, dicha entrega se entregó antes de que este Consejo Municipal Electoral tuviera un pronunciamiento definitivo, que es el que vamos a adoptar en tan solo unos minutos. Y en ese sentido, en virtud de que no nos hemos pronunciado de forma definitiva con la aprobación del acuerdo, creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino y ponderar, hacer una ponderación de derechos y de formalidades, ¿no? Y en ese test de proporcionalidad de derechos político-electorales de las personas que potencialmente puedan ser afectadas, contrastándose con la formalidad expresamente reconocida, sin menoscabar la importancia de la formalidad legal que requiere el cumplimiento de esos requisitos, yo me sumo al planteamiento me parece, al menos así lo he advertido, de forma unánime de las consejeras, consejeros y las distintas representaciones, en el sentido de, en esta ocasión,
ejercer un criterio de oportunidad que permita transitar las candidaturas de estas personas, habida cuenta además de que ya tenemos las constancias de residencia y efectivamente residen aquí, únicamente que pues llegaron fuera de término. En ese sentido, estaría yo sumándome en sentido positivo a la solicitud realizada o planteada por la representación del Partido Nueva Alianza para Nayarit, repitiendo esa conminación o ese llamado a cumplir en tiempo y forma. Por último, y antes de concluir el uso de la palabra, derivado de que este acuerdo se refiere a la candidatura común, de la cual también forma parte el partido Movimiento Levántate para Nayarit, yo quisiera hacer el planteamiento a todas y a todos ustedes de que en el caso concreto de este acuerdo, también en lo que corresponde al Partido Nueva Alianza, al Partido Movimiento Levántate para Nayarit, aprobemos las candidaturas de mayoría relativa con la salvedad de que sean compatibles con la emisión del dictamen de compatibilidad de paridad que fue aprobado hace unos momentos, una vez que podamos tener notificación formal del contenido final de dicho dictamen para que se pueda perfeccionar el registro de la candidatura. En ese sentido, si ustedes están de acuerdo y no hubiera inconveniente, este proyecto lo estaríamos votando con modificaciones sustanciales, por lo cual sería susceptible de hacer un engrose sobre el mismo. Y en dicho engrose cambiaríamos el resolutivo segundo para, en vez de negar el ejercicio de la candidatura o el derecho a autorizar la candidatura de las personas aludidas, se estaría autorizando el de todos, incluyendo el partido político Nueva Alianza para Nayarit, y la aprobación correspondiente al partido Movimiento Levántate para Nayarit se haría a reserva y con la salvedad del resolutivo del dictamen de paridad. ¿Sería cuánto? Consejeras, consejeros y representantes. En tal virtud, procedo a consultar si hubiera alguna intervención en tercera ronda. En virtud de no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación nominal la aprobación del proyecto con las modificaciones comentadas en relación al Partido Nueva Alianza Nayarit y también con las reservas y salvedades manifestadas en relación al Partido Movimiento Levántate para Nayarit sobre el tema de paridad. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Tepic, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registros de las candidaturas de mayoría relativa de la candidatura común Una Nueva Alianza para Levantar Nayarit, integrada por los partidos políticos Levántate para Nayarit y Nueva Alianza Nayarit, para contener en el proceso electoral local ordinario 2024, con las modificaciones y los cambios realizados, por lo que procederé a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente Marcos Mora Medina. A favor. Consejera Adriana Covarrubias López. A favor, secretaria. Consejero Jorge Ignacio Miramontes Alvarado. A favor, secretaria. Consejera Abril Mariluz Cervantes Avilés. A favor, secretaria. Consejero Carlos Montes de Oca. Estoy a favor, secretaria. Gracias. Consejero presidente e integrantes de este órgano municipal, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En ese sentido, realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipal Electoral, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente de este Consejo Municipal Electoral, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y siendo la 1:00 a.m. con 29 minutos del día 30 de abril de 2024, doy por clausurada la primera sesión pública extraordinaria urgente de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia y deseándoles que tengan una excelente noche o mañana, según cada quien lo quiera ver. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Gracias a todos por su apoyo.
Buenas noches. Sí, buenos días. Nos vemos. Gracias. Mañana. Gracias. Sí, nos vemos mañana Gracias. presencialmente. Hasta luego, buenas noches a todos, buen día. Buen Gracias. día. Buen día, compañeros.